Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro módulo Rabietas Infantiles. ¿Qué es una rabieta? Las rabietas, berrinches, pataletas o como se quiera que se les llame, son una característica normal en el desarrollo de los niños y niñas. Es esa forma de expresar el disgusto, entre otras cosas, y de demostrarnos que se están haciendo independientes. Cuando nacemos, el principal plan que tiene la naturaleza con nosotros, los seres humanos, es que podamos sobrevivir. Para ello nos apega, y bien importante que empecemos ya a usar este término responsablemente cuando expliquemos la vinculación de los seres humanos como mamíferos, como seres mamíferos, mamíferos pensantes. Nos apega con las personas que nos cuidan. Pongo ahí comillas para que no se confunda apego, que es algo que siempre suelo aclarar, ¿no? Ya ustedes como promotores y consultores de crianza respetuosa saben que cuando nos referimos a apego nos referimos justamente basándonos en la teoría del apego, a la vinculación. Con las personas que nos cuidan, ya que está comprobado que teniendo un cuidador cerca, vivimos más. Por eso es tan importante que los bebés nos reclamen cuando no estamos cerca. Y por ello es tan importante, muy importante, que nosotros intentemos satisfacer sus necesidades más vitales, más básicas, como el alimento, sueño, higiene, contacto, etcétera, entre otras. Solo así se crea un apego seguro, y este es un término bien ya manejado aquí en esta formación, pero que a veces tenemos que explicar, ¿no? En otros entornos, entre el niño y sus padres, o cuidadores directos primarios. El primero se da cuenta de que tiene personas que le quieren, o sea, el niño, y que le van a cuidar pase lo que pase, y por eso será un niño feliz. Esperemos que sí. Alrededor de los 2 años, la supervivencia del niño está más garantizada y la naturaleza tiene otro plan. Si al principio era apegarnos, con todo lo que implica el término, para sobrevivir, esta vez se trata de desapegarnos justamente para ser independientes y autónomos. O sea, apegarse en la primera etapa, o sea, en la fase de vulnerabilidad, para luego ser independiente. Justamente esa es la clave, no como suelen creer las personas que están desinformadas sobre crianza respetuosa y sobre la teoría del apego, que no tienen ningún tipo de idea, que entonces suelen repetir ese concepto erróneo de que si el bebé se apega en su etapa de vulnerabilidad, o sea, sus primeros años, no se va a despegar nunca, es todo lo contrario. O sea, el apego en la etapa de vulnerabilidad es lo que llena las necesidades de esa etapa, y justamente luego al crecer el niño, al ser niño ya mayor o adolescente o incluso adulto, no tiene que buscar esos vacíos que se generaron justamente por no tener esta vinculación en esta etapa tan importante, buscarlo en otras cosas en la adultez, como hemos explicado en esta formación cuando hablamos de crianza respetuosa y de vínculo y apego. Fusión emocional mamá y bebé es esa etapa de conexión total de la parte emocional, para que la redundancia, entre el bebé y su madre desde la concepción, y se dice que hasta los 18 o 24 meses o incluso un poco más. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esta conexión de lo emocional? Es una de las cosas que es importantísima saber cuando hablamos de puerperio, por ejemplo, del posparto, de los primeros, del primer periodo de aproximadamente 2 años, puede ser hasta 3, después del nacimiento del bebé. Esta vinculación mamá-bebé, que se le conoce como fusión emocional, quiere decir que el bebé prácticamente vive todo lo que vive la madre a nivel emocional, pero lo vive y lo expresa. Las cosas que la madre puede filtrar y disfrazar de otras cosas o desconectarse de ellas, el bebé no puede hacerlo. Entonces, por ejemplo, una mamá que esté muy angustiada, muy ansiosa, el niño en esta etapa de fusión emocional suele mostrarse muy estresado y ansioso. Una mamá que, por ejemplo, está llorando por dentro, ella misma no sabe que está tan movida o no lo termina de aceptar, el bebé entonces llora interminablemente y así. Es como si observando al bebé podemos ver un poco el contexto emocional o el mundo emocional de la madre. Y esto es importantísimo porque para la madre y el bebé es un proceso conectivo que ayuda a la madre también a identificarse las necesidades del niño a veces sin que el niño siquiera las exprese. Es una cosa muy, digamos que difícil de explicar
con palabras, pero quien lo ha vivido sabe que es algo muy especial, una conexión muy especial. Y a su vez también puede ser una manera o una ventaja que nos da para observar qué puede estar pasando allí en el mundo emocional de la madre. Miren que el puerperio es una etapa pues, que suele ser complicada, solamente observando al bebé. Esto, por supuesto, para quienes acompañamos en estos procesos o incluso para las parejas de estas mamás que sabiendo esto pueden ser más fácil que puedan identificar ciertos patrones, ¿no? Para ayudar a su compañero. Luego esta función emocional, que es importantísimo entender, bueno, mejor dicho, parte de esta función emocional, mejor dicho, es esta etapa de las molestias incomprendidas. Las molestias incomprendidas es una etapa, se le llama así, porque en sí no se debe confundir con las rabietas y pataletas o berrinches. Sencillamente el bebé no sabe comunicar sus necesidades y tiene que hacerlo a través del llanto. Esta etapa se comprende aproximadamente entre los 0 y los 18 o 20 meses. Aquí se cuenta, por supuesto, desde el momento en que nace, ¿no? Cuando hablamos de fusión emocional, hablamos desde 0, desde la concepción, ya que parte de esta fusión se da en la vida intrauterina. En el útero, el bebé y la madre obviamente son un solo ser prácticamente porque están conectados por el cordón y el mundo de la madre, el mundo del bebé es la misma madre, es la misma, corpóreamente es la misma madre. Es una especie de, es como si en el útero eso fuera su universo, el mundo que el niño conoce. Todos los sonidos, todas las sensaciones las percibe a través de la madre. Aquí ya hablamos desde el nacimiento. Por supuesto, un bebé recién nacido no va a pedir, por ejemplo, que se le atienda que tiene hambre con las palabras porque no habla, no expresa. A veces ni siquiera él mismo sencillamente siente, pero no define, no puede definir el sentir porque por supuesto es un bebé que apenas está empezando la vida. Entonces se expresa de la manera que conoce, que es a través del llanto. Puede ser el caso de un niño que nota una molestia en el pañal, por ejemplo, y lo comunique con el único lenguaje que tiene, el llanto y la queja. No es una rabieta, no es un problema de comportamiento. En esta etapa, por supuesto, es una molestia para él o ella, si es niña, y quiere que se la solucionemos, o se la solucione la madre, obviamente, pues él no puede. De poder atenderse, de estar capacitado para hacerlo, quizá no tendría que pedir ayuda, aunque muchos adultos, a pesar de que estamos capacitados para atendernos ciertas situaciones, también no está de más que pidamos ayuda cuando lo requerimos. Nunca en estas edades su comportamiento obedece a una maldad por parte del niño, puesto que el mecanismo, esto es importantísimo, importantísimo recordarlo, de verdad que es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque esto es una frase que escuchamos mucho en cualquier etapa de la infancia, pero aquí escucharla, imagínense ustedes, a un bebé no puede, no sabe expresarse, no sabe pedir lo que necesita en esta edad, en este periodo de 0 a 18 meses aproximado, puede ser incluso un poco más, y entonces suele decirse que es una conducta de maldad, ¿no? De manipulación. Y fíjense que justamente el mecanismo que hace que el niño tenga razonamiento y pueda adquirir eso que conocemos como concepto de maldad, no se desarrolla hasta después de los 3 o 4 años aproximadamente. O sea, casi nada. Nuestra especie es una especie altricial, es decir, que nuestro organismo debe madurar después del crecimiento, después del nacimiento, perdón, para alcanzar las características del individuo adulto. Y se necesitan grandes cuidados maternales para sobrevivir. El ser humano, a diferencia, por ejemplo, un bebé humano, a diferencia de un bebé cebra o un bebé caballo, no nace y se levanta de inmediato. Necesita seguir creciendo, o sea, nace inmaduro. Entonces, por eso tiene que ser cargado. Y esto se le conoce, esto que está aquí en la lámina, se le conoce como esterogestación. El periodo de esterogestación, o sea, la gestación fuera del útero, debería ser parecido al tiempo que pasó el bebé dentro del útero, o sea, aproximadamente 9 meses a un año. ¿Ok? Y fíjense que mucha gente por ignorar esto, piensa que un bebé de meses ya debe estar en una cuna independiente y no ser cargado, no ser llevado en brazos, cuando eso es más bien antinatural. El llanto es la forma de comunicación que tiene el recién nacido para mostrar su desacuerdo o molestia.
Es la única manera que conoce, es su único lenguaje. Si no se la atiende rápido, pensará que su idioma no es lo suficientemente bueno y la próxima vez llorará antes o más fuerte. Por eso es que las necesidades no atendidas tienden a complicar más bien la situación. Por eso ignorar las necesidades del bebé es lo peor que se puede hacer. Y lamentablemente hay gente que recomienda eso. La cantidad de tiempo y cuidado que un padre y o madre, o sea, cualquiera de los dos, pero especialmente la madre, que es la figura primaria de apego, debe dedicar a sus crías se llama inversión parental. Los primates en general y el ser humano en particular son las especies que más inversión parental deben dedicar a sus crías. Vemos esta familia, esta madre y bebé orangután, como el bebé está pegado a la madre, colgado sobre ella, y afortunadamente aquí no existe nadie que le diga que lo está malcriando. La necesidad de contacto es de las más grandes en todo primate, y nosotros somos primos de esta gente. De estas especies. Fíjense en la cantidad de tiempo que los bebés orangután, por ejemplo, pasan en brazos de su madre y el tiempo que éstas les dedican para amamantarles, asearles, despiojarles y bueno, todo lo que ustedes saben que hacen las mamás orangutanes con sus bebés y otros primates también, gorilas, chimpancés, entre otros. Hay numerosos estudios que demuestran que los bebés no separados de sus madres lloran mucho menos. Y esto es comprobable. La lactancia materna es un calmante único para el niño en este periodo. Al mamar del pecho de la madre, además de solucionar el hambre, porque ya sabemos que, ya a estas alturas sabemos que la lactancia no es solamente alimentación, sino también es vínculo y contacto, que es uno de los muchos motivos por los que lloran los bebés, el hambre. El bebé también cumple la necesidad de contacto con su madre y la composición de la leche materna calma al bebé, esa lo calma, ya que la glucosa reduce el dolor y el triptófano contenido también en la leche materna también lo hace. Es importante durante los primeros años de vida que un niño dejarle claro que siempre, y así en mayúscula como lo colocamos acá, estaremos con él o con ella. Que siempre le querremos y cuidaremos. No si se porta bien, no cuando nos salga. Siempre. Eso es lo que se conoce como apego seguro. Aunque a veces no nos guste exactamente lo que hace. Eso le ponemos comillas, no nos guste. Eso es la base de una personalidad segura, independiente y con una autoestima capaz de soportar altibajos y adversidades. Hay gente que, por ejemplo, dice, es que la crianza respetuosa o la crianza con apego está creando seres débiles para un mundo que es violento. Todo lo contrario, porque justamente mientras más violento es el mundo afuera, más grande debería ser el mundo interior y eso sería una garantía de supervivencia. O sea, la supervivencia es la adaptabilidad, pero depende de la adaptabilidad. Y la adaptabilidad sin un mundo interior, sin una fortaleza interna, es muy difícil que se dé de manera plena y segura, de manera sana. Es muy difícil que se dé. Entonces, más bien, fortalecer lo interno es lo que ayuda a soportar lo externo, por muy duro que sea. Justamente el mundo que tenemos es todo lo contrario. Tenemos una propensión a satisfacer solamente lo externo, olvidar lo interno y tenemos cada vez algo más loco, un entorno más enloquecido alrededor y por eso vemos tanto casos de suicidio, por eso vemos tanta propensión a la depresión, por eso vemos tantas adicciones y las adicciones sabemos que no son solamente a drogas y otras sustancias tóxicas, sino a tantas cosas, a conductas, a personas, a situaciones, a objetos materiales y bueno, para ustedes, a compras y para ustedes contar. Eso es la base de su personalidad segura, de una personalidad segura, independiente. Eso sería la base de una personalidad segura, independiente, con una autoestima capaz de soportar altibajos y adversidades. La antropóloga Margaret Mead, para que vean que no es algo que estamos nosotros diciendo a la ligera, porque se nos ocurrió, realizó hace 4 décadas un estudio entre varias tribus del mundo y demostró que las más violentas eran las que privaban a los niños del contacto físico con los padres a edad temprana. El desarrollo cerebral del niño hace que algunos procesos como el aprendizaje con memoria a largo plazo, el razonamiento, el lenguaje, la voluntad y la intencionalidad, entre otros, no sean posibles hasta los 4 años. Cuando nacemos, nuestro cerebro no está terminado. De hecho, tardará bastante tiempo en estarlo. Hay cosas, o sea, el ser altriciales no solamente se va a lo físico, a la parte ósea y muscular, también hablamos del cerebro. Hay cosas que pueden quedar grabadas antes de los 2 años, que no sabemos que están allí,
y que de mayores nos hacen actuar de una determinada forma, o sea, nos hacen ejecutar mecanismos conductuales, reacciones mecánicas, reacciones instantáneas, adquiridas justamente a través de estos eventos específicos que generan ciertos patrones. Por eso muchos niños aprenden que quien les quiere les hace llorar, por ejemplo. Y de mayores se dejan agredir por sus parejas o aguantan vejaciones de quien ellos piensan que son sus amigos o en el peor de los casos repiten esta conducta agresiva, o sea, se convierten en el agresor. En los 2 primeros años de vida, aunque uno no conserva recuerdos explícitos, se producen recuerdos y asociaciones emocionales profundas en el sistema límbico y otras regiones del cerebro en donde se presentan las emociones. Y estos recuerdos emocionales pueden determinar el comportamiento de una persona para toda la vida. O sea, aquí es donde se graban los primeros patrones de interacción, aquí es donde se graban esos patrones de respuesta a situaciones, a relaciones, estos modelos que terminamos, digamos que materializando en las relaciones que tenemos o en la manera en que las abordamos, y por eso es tan importante esta etapa. Por eso la crianza respetuosa ya deja de ser una simple opción a ser una manera de reesquematizar todo esto de un modo más acorde con ese mundo que queremos, mejor, mejorado, pacífico, por lo menos coherente. Si un niño pasa la mayor parte de su tiempo feliz, su tejido nervioso se enlazará en caminos y redes de optimismo, porque ese es el patrón que se le estimula. ¿Ven qué gran inversión se hace, no? Qué tan importante es la inversión parental. Si un niño pasa la mayor parte de su tiempo frustrado, su tejido frustrado en todo lo que implica, o sea, no es atendido, se le maltrata, por ejemplo, su tejido nervioso le llevará por caminos de pesimismo, entre otros. La negatividad se instaura acá. Antes de los 3 años deberíamos propiciar que las emociones que se graben en los cerebros de nuestros bebés sean las de seguridad, autoestima y amor. Imagínense ustedes qué gran inversión, qué importante es esto y cómo se desestima, cómo se subestima más bien. Empezamos con las etapas. Etapa de las rabietas, o sea, ya hablamos de las necesidades incomprendidas, ahora sí empezamos a llamarles rabietas. Esto ya sí es rabietas. Viene comenzando aproximadamente a los 18 meses, aproximado hasta los 4 años más o menos. En el momento de nacer, perdón, sí, sí es ahí. En el momento de nacer el cerebro del niño no está terminado, como dijimos anteriormente. Es como un ordenador nuevo, como un hardware sin software, o sea, como en cero. Por fuera está completo, pero le hacen falta los programas que lo hacen funcionar adecuadamente. Estos programas se instalan, por supuesto que hay una información biológica, ¿no? Básica. Nos referimos aquí a lo conductual. Estos programas se instalan conforme el niño va creciendo y en función, perdón, de las experiencias que vive, del tipo de experiencias que vive y cómo las vive. Alrededor de los 2 años, de hecho entre los 2 y los 4 años, termina la mielinización, perdón, del córtex cerebral. Eso quiere decir que a esas edades el niño ya está preparado para hablar, razonar, tener memoria episódica, etc. Ya que todas estas habilidades dependen de nuestro córtex cerebral, o sea, de esa parte que se empieza a desarrollar justamente en esta edad. Por eso es absurdo pretender que antes de los 2 años los niños, por ejemplo, tengan memoria episódica, recuerden cosas que han pasado tiempo antes. ¿Ok? O que hablen claramente, por eso no está todavía desarrollada el habla, o razonen, por ejemplo, ideas abstractas, entre otras cosas. Esto es importantísimo comprenderlo porque justamente hay un error que se comete, que es que se piensa que los niños ya de esta edad, o sea, porque tienen 2 años o 2 años y medio, ya deberían razonar y hacer conclusiones y cumplir instrucciones que a veces son complejas incluso para niños más grandes. Entonces, no, sencillamente no, apenas está en desarrollo, apenas está este proceso del nacimiento del córtex cerebral, apenas está ese cerebro en pleno desarrollo y en una etapa todavía no tan avanzada de ese mismo desarrollo. Esta es la explicación de por qué en general no hablamos al nacer o por qué no recordamos nada antes de los 2 años, por ejemplo. En el momento en el que empieza el lenguaje y el razonamiento, cercano a los 2 años, el niño empieza a tener ideas propias, a saber que es un sujeto diferente del resto, o sea, a separarse, a elaborar su propia identidad, se le llama la construcción del yo, y a utilizar su propio nombre, pues. Utiliza la palabra yo para referirse a él, o mío también. Por eso en esta etapa empezamos a ver
el yo y el mío en las palabras a utilizar. Y el no empieza a querer independizarse. Una rabieta no es nada más que un deseo del niño enfrentado al deseo de los padres. Es una idea propia del niño enfrentada a la idea que tiene el padre y la madre, o ambos, sobre cómo hay que hacer aquello. Y el niño, como no sabe lo que pasa, se ofusca, estalla emocionalmente, entra en frustración, en estado de frustración. Cuantas más rabietas tenga el niño, mayor es su grito pidiendo aprobación. Mayor es su necesidad de amor, de afecto, y mayor es su necesidad también de aceptación. Estos comportamientos necesitan más cariño que censura, más explicaciones que obediencia ciega, más compañía que ignorancia. El aprendizaje que los niños y niñas desarrollan para diferenciar las normas sociales que son realmente importantes de las que no lo son, se hace con un mecanismo llamado transgresión. Desde los 2 años de edad, saltarse las normas parece el procedimiento adecuado para explorar la realidad normativa de la familia, ya que al hacerlo y observar la reacción de las personas adultas, los niños son capaces de establecer qué normas son importantes, cuáles no lo son y cuáles lo son solo a veces. Por ejemplo, un ejemplo muy común, muy práctico para hacer entender esta etapa de transgresión, es cuando los niños lanzan algo, ¿no? Entonces lanzan algo, la mamá reacciona, no, deja, no lances eso. Ellos interpretan esto como un juego, vuelven a tomarlo, se preparan para lanzar, miran fijamente a la madre, sonríen y lo vuelven a lanzar. O sea, la madre se enoja pensando que es que el niño le está tomando el pelo y la está manipulando. Y resulta que para ellos es un juego. Y es un juego que ayuda a explorar esto que es la transgresión, que es ir midiendo qué cosas realmente son, o sea, qué cosas generan determinadas reacciones en la madre, qué cosas generan, por ejemplo, estas reacciones de enojo o de frustración en la madre y hasta cuándo pueden llegar. Entonces es una maravillosa manera de ellos experimentar y practicar y desarrollar esta conexión con su propio yo, esta construcción del yo. Pero justamente por no conocer esta parte, por no saber lo que significa la transición, por no saber lo que es, entonces caemos en el error de ver al niño como enemigo, de ver esta acción como un reto un atentado a las buenas costumbres, y no estoy exagerando, suelo tomar estos términos y conceptos cuando explico estas cosas, suelo traer a mi mente muchas de las consultas que siempre estoy recibiendo. Entonces, no es una manipulación, no es una tomadura de pelo, es sencillamente el proceso de transgresión, o sea, una manera de ellos experimentar esto que justamente les ayuda a identificar, a construir y a desarrollar su propia personalidad y su manera de interactuar con los demás. Se haga lo que se haga, las rabietas tienen un final que viene marcado por la edad. O sea, las rabietas no son para siempre, son etapas, tienen un final. En algún momento tienen su final. Cuando el niño crezca y disponga del lenguaje que le permita, porque ahí empiezan a preguntar, ¿cuándo? Cuando el niño crezca y disponga del lenguaje que le permita comunicarse mejor o tenga un razonamiento más perfeccionado, entenderá mejor nuestras ideas y sabrá defender las suyas sin ofuscarse tanto y sin necesidad de entrar en conflicto. Esto es una noticia maravillosa porque aquí empezamos a desarrollar la comunicación. Es un momento donde se empieza a desarrollar se puede empezar a desarrollar, porque hay familias que por no saberlo, entonces no salen del conflicto. Y resulta que esta es la mejor oportunidad para empezar a establecer una comunicación sana y efectiva entre los niños y sus familiares, sus cuidadores, que en la adolescencia, por supuesto, va a ser una ventaja increíble. La rabieta es típica de un niño que no tiene más armas que el llanto y la agresividad para defender lo que piensa frente a un adulto mucho más equipado, por lo que a veces solo queda el derecho al pataleo. Según vaya teniendo más herramientas, nivel de lenguaje, razonamiento, estrategias de negociación, etcétera, que por supuesto va adquiriendo con la madurez, no podemos pretender que a los 2 años ya maneje todas estas herramientas, prescindirá antes de las rabietas, ya que sabrá defender sus ideas de otras formas y sabrá comunicarlas. Primera etapa de los problemas de comportamiento. Primera etapa, esta etapa que viene ahora la subdividimos en dos, ¿ok? La primera se llama problemas de comportamiento, la llamamos problemas de comportamiento y convivencia. Viene a ser aproximadamente de 5 años a 7 años. El conflicto dentro de la familia es una oportunidad para que madre, padre, hijos e hijas se conozcan más y mejor,
para que los vínculos afectivos se fortalezcan o se construyan, porque a veces se empiezan a construir realmente aquí en esta etapa, y se establezcan puentes de comunicación que antes, en muchos casos, no existían o no estaban bien fortalecidos. Si nunca se da un conflicto, quiere decir que las personas que viven juntas no tienen interacción entre ellas. Y eso, por supuesto, no es bueno. Toda convivencia tiene que generar diferencias. Algunas cosas a recordar para esto. Si papá y mamá, o si papá o mamá, cualquiera de los dos, o ambos, van detrás de sus hijos diciéndoles todo el tiempo que hacen las cosas mal, no los están educando, sino acosando. Ojo con esto. Los niños y niñas tienen derecho a preguntar y a cuestionar lo que se les pide que hagan. Esto, por supuesto, es sano y es una manera perfecta, genial, de ayudarles a desarrollar su personalidad y su capacidad de elección. Los niños y niñas tienen derecho a gritar cuando están enfadados o a que se les enseñe a canalizar de otras maneras la ira que sienten. El problema es que muchos adultos no sabemos ni siquiera canalizar nuestra propia ira ni gestionar nuestras emociones. Por eso es tan difícil aplicar esta máxima. Si los niños dicen groserías o lisuras, como se le conocen en algunas partes, como acá en el Perú, es porque las escuchan en algún lado. O sea, repiten, no salen de la nada, no aparecen automáticamente del vacío universal. Los niños imitan, ya lo hemos dicho en los módulos anteriores y seguimos haciendo insistencia en eso. Segunda etapa, la segunda parte de esta etapa, o sea, de los problemas de comportamiento y convivencia, viene a ser aproximadamente de 8 a 12 años, o sea, la fase de preadolescencia. A esta edad, los niños y niñas, o a estas edades, mejor dicho, los niños y niñas ya tienen conciencia de sí mismos, o sea, son más grandes, son más maduros, no son adultos aún, pero son más maduros que un niño de 2. Tienen mayor conciencia, tienen por supuesto un cerebro mucho más desarrollado, tienen capacidades cognitivas distintas, tienen capacidades de socialización distintas, tienen un manejo, un lenguaje verbal mucho más completo, tienen un lenguaje gestual y una capacidad de leer los gestos de los padres mucho más desarrollada que a los 2 años y así. Se han formado unos gustos específicos, una cierta opinión sobre cómo les gusta hacer las cosas, o sea, ya tienen una personalidad más construida, más elaborada. Ya no son meros receptores de nuestras decisiones, como para algunos padres suelen ser en la primera infancia, sino que pueden opinar, de hecho deberían opinar, es lo ideal, es lo esperable, y esperar que sus opiniones sean por lo menos tomadas en cuenta o por lo menos escuchadas. Empecemos por dejarles elegir parte de su ropa. Sería una recomendación que se da. Peinado, decoración de la habitación. De hecho, hay familias que suelen hacerlo desde mucho antes y nosotros damos fe de que esto cuando se hace suele establecer una comunicación y una confianza increíble entre los padres y los hijos que normalmente no se da cuando no se permite esto desde siempre o desde la edad que los padres escojan. No queremos los padres y madres alguien sumiso, sino alguien que sepa tomar buenas decisiones. Entonces, por eso es importante darles esta oportunidad de elegir. No queremos decir que es lo único, ¿no? Que es lo único recomendable para que esta etapa sea menos conflictiva, pero por supuesto que sí es recomendable hacerlo. Por supuesto, cada familia es libre de tomar sus decisiones y nosotros como promotores y como consultores de crianza respetuosa debemos ser respetuosos, valga la redundancia, de las decisiones que tome la familia. Todo lo que estamos aprendiendo en esta formación y lo que nosotros mismos vamos desarrollando según la información que recibimos y lo que se mueve dentro de nosotros, de nuestra propia historia, de nuestros propios conceptos, todo eso es para acompañar, no para imponer, no para tratar de mostrar una verdad que supuestamente es la verdad, porque no hay una verdad. Cada familia tiene su propia verdad. Pero en nuestro rol de orientadores, por supuesto que tenemos que tener toda esta información para saber eh, justamente guiar de los puntos que normalmente la gente, la mayoría, no guía, no orienta por desconocimiento, por desinformación o por la razón que sea. Mejor que las empiecen a tomar al lado de sus cuidadores, me refiero a las decisiones. En cuanto a los deberes escolares, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Es verdad que hacer trabajar a un niño en casa fuera del horario escolar le va a ser un adulto responsable? Yo particularmente lo pongo en duda. ¿Qué fomentamos con los deberes escolares? ¿Adultos responsables o adictos al trabajo? Esta reflexión se las dejamos. No estamos aquí, como dije, imponiendo ningún criterio ni haciendo ningún juicio, pero cada quien que la reflexione y de verdad saque su propia conclusión
especialmente escuchando a su mismo corazón. La repetición fomenta el aprendizaje, ¿verdad? Pero no olvidemos que la repetición también fomenta el aburrimiento. Se le pide a los niños que sean eficaces, que sean listos, que sean creativos. Luego les mandamos deberes repetitivos, aburridos y a menudo sin ninguna creatividad. Lo que nadie sabe es que los deberes atentan contra los derechos del niño. Y es, ¿qué hacer ante una rabieta? Ok, aquí empezamos con las recomendaciones. Jamás, pero jamás de los jamases debemos ignorar al niño o la niña. O sea, ignorar una rabieta, ignorar a un niño o niña en una rabieta, en una pataleta, equivale a lo mismo que le pasa. O sea, equivale a que un adulto esté sintiendo algo muy doloroso que le haya sucedido, esté necesitando consuelo de las personas que ama, de las personas más cercanas, por lo menos un abrazo, aunque sea una escucha, y que le digamos, no me importa lo que sientes. Me voy y regreso cuando se te pase eso. Imaginemos que esta persona acaba de perder un empleo, acaba de fallecer un familiar o algo que de verdad le haya removido. Bueno, eso equivale, por supuesto, la situación del niño quizá no sea algo tan drástico para el mundo adulto, pero sus problemas pequeños en su mundo son tan importantes como los que mencioné como ejemplo. Jamás debemos burlarnos o invalidar su molestia. Burlarnos o invalidar su molestia es atacar directamente su autoestima, es atacar directamente su esencia, es enseñarle que lo que él siente no tiene importancia. ¿Ok? Entonces es una manera terrible de invalidar lo que siente y por supuesto de hacer esto genera en los niños, cuando son adultos, esta especie de castración y desconexión de lo emocional. Por eso hay tantas personas adultas que parece que no se dieran cuenta de lo que sienten y parece que perdieran la empatía. Ponernos a la altura del niño ayuda mucho, literalmente, o sea, agacharnos a su altura, mirarle a los ojos fijo, tener un tono de voz calmado y respetuoso y ser respetuoso. O sea, no podemos abordarlo una vez físicamente porque no todo el mundo cuando está enojado quiere ser abrazado ni tocado. Lo que sí se recomienda es estar lo más a su altura posible y decirle aquí estoy para ti. Si necesitas un abrazo, me lo puedes pedir y te lo voy a dar. ¿Ok? Pero ignorarlo jamás, como dijimos en la primera recomendación. Respirar profundo y contar hasta 10 o más si nos sentimos molestos. Si alguien tiene que acompañar una rabieta y también está molesto y el llanto del niño, la reacción del niño le genera molestia, es preferible que cuente hasta 10 o cuente hasta 50 o cuente hasta 100 si es necesario. Esto lo hacemos con los adultos y nos cuesta mucho hacerlo con los niños. ¿Por qué? Porque justamente somos niños heridos en cuerpos de adultos. Entonces, contar hasta 10 o hasta más es maravilloso. Una herramienta maravillosa que siempre ayuda. Darnos tiempo fuera de ser necesario, pedir apoyo. Tiempo fuera para nosotros, no para los niños. El tiempo fuera es que yo, por ejemplo, si no puedo manejarlo porque de verdad me frustro mucho, puedo alejarme un poco, respirar, cambiar de ambiente y después volver, pero no dejar al niño siendo ignorado. Lo ideal sería que yo pidiera apoyo a mi pareja, que yo le pidiera a la otra persona que se hiciera cargo mientras yo salgo un momento y me desconecto para poder bajar la tensión. Y en ese salir podría respirar conscientemente y podría también hacer el tip de contar hasta 10 o hasta más. Cambiar de ambiente, esto es maravilloso. Esto, por ejemplo, en cualquier conflicto, no solamente con los niños. Cuando se genera un conflicto, es como si el ambiente donde se generó el conflicto se impregnara de esa energía. Por ejemplo, ustedes entran a un ambiente, a un lugar donde acaba de haber una discusión y se siente como el ambiente pesado. O entran a un sitio donde acaba de haber una tragedia y sienten de verdad como una cierta negatividad en el ambiente. Cuando hay conflictos con los niños o también conflictos en las parejas, se generan en un sitio específico de la casa. Cambiarse hacia otro sitio y retomar allí la conversación suele ayudar muchísimo. El otro sitio, si es un sitio con aire fresco, con luz solar, o sea, por ejemplo, un balcón, un jardín, mucho mejor. Pero con total que sea otra habitación, otro espacio, ya ayuda. Por ejemplo, el conflicto se generó en la cocina, podemos ir a la sala o a una habitación y así, igualmente, si es en la habitación, a otro espacio. Porque entonces al llegar al otro sitio es como si la tensión bajara un poco y es más fácil retomar la conversación y es más difícil que reaccionemos de manera negativa, de manera de confrontación. Gritar en caso de necesitarlo, pero no a los niños ni a otra persona. Para gritar podemos irnos a un balcón, podemos irnos a cualquier área donde tengamos conexión con lo exterior y
lanzar un grito con libertad, que eso sería una buena manera de drenar. Otro secreto es ponerse una almohada en la cara y hacer el grito dentro. Si no queremos que nuestros vecinos se asusten o que alguien llame a la policía pensando que está sucediendo algo o nos avergüenza que nos vean gritando, entonces podemos hacerlo con una almohada, con un cojín para filtrar un poco el grito. Y si no, también sirve el grito silencioso, que es entrar a un espacio donde, preferiblemente donde nos podamos ver en un espejo para poder gestualizar, mirarnos, hacer todos los gestos de alguien que está gritando con mucha fuerza y hacer una especie de grito liberador, pero que no necesariamente tiene que ser verbalizado realmente, ¿no? A un alto volumen. Eso para muchas personas es muy, muy útil, especialmente cuando están en situaciones donde están en ambientes en los que no deben gritar o, no, o van a ser vetados si lo hacen. Por ejemplo, un área de trabajo. En las personas que trabajan en oficinas donde hay mucho, mucho movimiento, esto puede ser una manera de ir un momentito al baño y relajarse y salir como si con la tensión mucho más baja, más, o libres de tensión. En los casos de las relaciones interfamiliares también ayuda muchísimo y enseña ser ayudado como ejercicio a los niños porque también les ayuda a canalizar. Los niños cuando se trata de gritar son los mejores. Golpear en caso de necesidad, pero gritar no a otra persona, ¿ok? Sino para drenar. Golpear en caso de necesitarlo, pero no a los niños ni a más nadie. Ya sabemos a estas alturas que el maltrato infantil no es para nada recomendado de ninguna manera, en ningún grado. Aquí hablamos de golpear un cojín, un sofá o una superficie cualquiera que sea suave y nos permita drenar. También sirve un saco de boxeo. Mucha gente tiene en su casa, algunas personas tienen en su casa estos sacos para entrenar, son maravillosos para eso. Pero cualquier cosa que sea blanda y que no nos vaya a dañar, ¿ok? Ni vayamos a dañar a nadie. Eso también es una manera de desfogar la energía. Jamás, pero jamás los maltrate. Ya a estas alturas estamos súper claros de que el maltrato infantil no es la opción. No es ni siquiera una opción última. No entra. Las consecuencias del maltrato infantil son tantas que no vale la pena ni considerarlo. Y nadie se merece ser maltratado por nadie, de ninguna edad, de ningún género, de ninguna clase social. Nadie se merece ser maltratado. O sea, el maltrato no tiene cabida. Antes se veía como una opción porque la gente estaba desinformada. Hoy día tenemos tanta información sobre lo que pasa con el maltrato, sobre las secuelas que deja y sobre lo difícil que es sanarlo, que de verdad no entra, no tiene cabida. Es que no se nos olvide esto. ¿Cómo prevenir las rabietas? Pues también se pueden prevenir. No solamente es atenderlas. Decirle adiós al azúcar refinada o minimizar su ingesta y a la comida chatarra también, o adiós o minimizar su ingesta. Esto es, por supuesto que sí. No podemos pretender que los niños sean eh, 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 se, eh, positivamente energéticos si están consumiendo sustancias negativamente energéticas. El azúcar es un hiperestimulante. El azúcar se le considera, algunas personas le consideran la cocaína infantil. Y no estoy exagerando. Vean cómo se comporta un niño cuando ingiere azúcar refinada en cualquier cantidad. Entonces el azúcar refinada o cero o poca. La comida chatarra o preferiblemente cero, pero si alguien tiene la idea de que de vez en cuando hay que darse un gusto, que sea muy poca, porque entonces no podemos pretender que los niños somos lo que comemos, y eso es literal. Y los alimentos tienen una manera de reaccionar y de expresarse en nuestra salud y en nuestra conducta. En lo que comemos define mucho de lo que somos, y eso quien esté en esta formación y sea nutricionista sabe de lo que estoy hablando. Pero no hace falta hacer un análisis nutricional. Sencillamente es, mientras menos comida chatarra o cero comida chatarra, eso influye positivo o negativamente en la conducta de los niños. Hay ciertos experimentos que se han hecho con el tema de la ingesta de azúcar refinada en adultos prisioneros en una cárcel, donde con solo eliminar el azúcar de la dieta de estas personas, la violencia ha bajado en unos niveles increíbles, tremendos, en poco tiempo. O sea, es muy fácil de observar estas reacciones. Entonces, esto es importante acotarlo, ya que los niños deberían solamente alimentarse de cosas que les llenen de energía positiva, de energía creativa, y que justamente su cuerpo baile al ritmo de los alimentos que está ingiriendo. Y estas cosas que venden las cadenas de comida chatarra
son muy hermosas, están muy bien diseñadas de manera, desde el sentido publicitario, pero revisemos lo que tienen, que es puro veneno. No estoy exagerando ni siendo purista acá. Establece una rutina de comunicación con tus niños. Esto es una cosa maravillosa porque no es solamente para prevenir rabietas, sino para armonizar la comunicación en la familia. Y esto, por supuesto, hace que la familia tenga esta facilidad de interactuar y de establecer estos vínculos afectivos y desarrollar la confianza. Hay algo que en la adolescencia, incluso en la misma infancia, cuando a medida que van creciendo los niños se va perdiendo, que es la confianza en sus padres. Y justamente el castigo y los tratos violentos, así sea de cualquier índole, incluso la violencia verbal o la violencia sutil de la que hablamos en el módulo de maltrato infantil, eh, eh, genera, abre unas brechas que suelen irse magnificando a medida que los niños crecen y en algunos casos cuando llegamos a la adolescencia son abismos increíbles, abismos que de verdad generan una situación de total desconexión entre los padres y los hijos, justamente porque no se desarrolló la confianza a través de la comunicación. Juega, juega, juega y juega y juega y juega. El juego es lo máximo. El juego no solamente es lo máximo para que los niños aprendan y se desarrollen y sean sanos en todos los sentidos, físico, emocional, psicológico, espiritual, sino que también nos ayuda a los adultos a relajarnos, a conectar con nuestro niño interior, que es muy importante, especialmente en estos tiempos tan duros, tan extraños y tan difíciles y tan violentos, ¿por qué no decirlo? Y por supuesto que genera vínculos conectivos, genera vínculos de comunicación, es una manera maravillosa de comunicarnos con los niños. Los niños cuando un adulto juega, se abren, le abren su mundo. Y de verdad que la conexión que se establece a través del juego es prácticamente irreemplazable. O sea, es prácticamente inimitable con cualquier otro tipo de interacción. Sana aquello que tengas que sanar. Esta es la sugerencia de nosotros como promotores y consultores luego de crianza respetuosa a las familias, pero también para nosotros para poder acompañar realmente, sanar lo que tengamos que sanar, eso perdonar lo que tengamos que pendiente por resolver con nuestros padres, con nuestra madre, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, cualquier, o cosas que no sean personal, exclusivamente nuestras, directamente nuestras, pero que sepamos que nuestras familias no están resueltas, trabajarlas. Y hay muchas maneras y por supuesto en algunos módulos de aquí vamos a ahondar en eso. Abraza a tu niño interior. Esto es una de las maneras de sanar. Hay un tip, por eso lo incluimos acá. Y por eso se incluye en la parte preventiva, porque justamente una de las cosas que hace que las revistas sean motivo de conflicto es que los adultos no tenemos las cosas sanadas, las cosas resueltas. Hay un tip que les voy a regalar de inmediato para que se lo apliquen de una vez, si tienen hijos, y si no, en lo que puedan con algún niño cercano a ustedes, es abrazarles, así, abrazarles, tener contacto con ellos, especialmente cuando son bebés, es maravilloso lo que pasa por el olor que emanan, oler su cabeza, conectarnos con eso mientras abrazamos, cerrar los ojos y hablarle con ternura, pero a este niño o niña, pero nombrándonos a nosotros. Por ejemplo, en esta fotografía estoy yo con mi hija Eva, yo la estaba abrazando, la estaba oliendo, su olor me estaba conectando con algo que yo desconocía en ese momento, hoy día lo sé que es mi niño interior, y empecé a hablarle, a decirle, en vez de decirle Eva, empecé a decirle Elvis, perdóname porque te abandoné un día, estoy aquí contigo de nuevo, más nunca te vuelvo a dejar solo. Y eso fue un momento que difícilmente puedo explicar con palabras, pero donde muchas, muchas cosas se fueron removiendo para bien, se hicieron conscientes y empezaron a sanar dentro de mí. Y eso es una recomendación que siempre suelo dar. La doy cuando voy a dar conversatorios en diferentes lugares, en las formaciones que hacemos. Y aquí en este módulo se los regalo a ustedes porque de practicarlo, de permitirse esa sanación, esa conexión con su propia interioridad, van a poder acompañar a otras familias, de verdad van a poder conectar. Y una cosa muy linda que pasa con este trabajo es que reconcilia tanto con nuestro niño interior que empezamos a conectar de una manera mucho más profunda, mucho más completa con niños que vamos conociendo en nuestro entorno cercano. Es increíble lo que pasa acá.
De verdad que no se los... Y cada quien obviamente lo vivirá de una manera distinta, pero yo quise incluir esta sugerencia preventiva de las rabietas, porque también insisto en que ustedes se la apliquen y nos cuenten, porque de hecho lo vamos a hacer en este módulo, nos cuenten cómo les fue, ¿ok? Ojalá consigan todos la manera de hacerlo. Un consejo de oro, deja de escuchar al entorno. Sabemos que el principal enemigo muchas veces de la atención amorosa a las rabietas o a las pataletas o a necesidades incomprendidas de los bebés es justamente lo que dice el entorno, lo que dicen los opinólogos, que les encanta dar tips, dar consejos que muchas veces ni siquiera ellos mismos o sea, lo creen, sí, creen que son acertados, no lo hacen por mal, pero que ni siquiera tienen ningún tipo de fundamento. Y esto de lo peor es que muchas veces hay profesionales que caen en esta repetición de cosas que no tienen fundamento, no tienen manera de sustentarse. Entonces hay que estar y nosotros como promotores y algunos como consultores, los que hagan la formación de consultores, vamos a tener herramientas para ayudar a las personas a empoderarse y eso les va a hacer inmunes a este entorno y a este mundo de la opinología. Y el consejo máximo de oro que va para ustedes como promotores, como consultores de crianza respetuosa, y va para quien sea que se lo quieran regalar, porque de verdad es una máxima, debería estar escrito en todos lados para que lo recordemos, es que deben concentrarse en lo prioritario, que es ser felices. ¿Ok? Esta foto es una foto de libertad total, una foto de Eva. Libertad total. Esto es el niño o la niña en este caso siendo en todo su esplendor. Y eso es justamente lo que se nos olvida cuando crecemos. Como dice Exupéry en El Principito, olvidamos lo esencial. Y es justamente esto. Si esto es lo que te hace feliz, concéntrate en eso que te hace feliz. Con esa sugerencia, nos despedimos hasta el próximo módulo.